Si va a grabar, si quieres. Yo estoy buscando el número de cuenta. Bueno, fíjense bien. Nosotros en la sesión pasada estuvimos viendo lo que era el activo circulante y el activo fijo. Y veíamos ciertas características que tenían uno y otro para empezar a diferenciar dónde va cada una de las cuentas. Porque decíamos, la misma definición de contabilidad nos decía que era el registrar, pero también clasificar todas las operaciones de una empresa. Entonces las clasificaciones, pues básicamente aquí las tenemos, igual lo ven en el pasivo, pero en cuestión de circulante, las características que veíamos nosotros eran de que normalmente eran las cuentas que eran de la operación, del giro propio de la empresa, que se dedica y estaban en movimiento constante, por eso se llamaba circulante. Y la parte del activo fijo tenía que ver con todo lo que adquirimos para utilizarlo para que esto se moviera. Y hablábamos de que todo lo fijo, por ejemplo, el terreno, el edificio, equipo de transporte, mobiliario, todas esas cuentas y otras adicionales que agregamos que no son precisamente bienes, pero que también por sus características, por ser a largo plazo, etc., cabían aquí. Entonces, el circulante es lo que está en movimiento, pero también tiene la característica que algunas cuentas tienen que ver con el corto plazo. Acá lo adquirí para poderlo utilizar, no para venderlo, pero también tiene algunas cuentas la característica que son a largo plazo. Ahora, ¿qué características tiene el diferido, el activo diferido? Bien, ¿ustedes han escuchado, ya habían escuchado esa palabra diferido? ¿Nunca? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a Liverpool y que hay las ventas nocturnas y vemos los letrerotes y a veces te dicen, ¿sabes qué? Va a ser, te lo damos a tantos pagos diferidos. ¿Qué quiere decir eso de diferido? Que básicamente son cantidades que vas a estar pagando, vamos a decir, si es a 12 meses o a 18 meses, vas a estar pagando hasta que tú ya liquides la cuenta. Generalmente un pago diferido es la misma cantidad cada mes con mes. Un ejemplo que a mí me gusta mucho poner porque te deja muy en claro eso es cuando, por ejemplo, nosotros contratamos un seguro de un automóvil, por ejemplo. ¿Qué pasa? Dice, oye, pues quiero contratar el seguro para mi auto. Ok, ¿cuánto cuesta? No, pues te sale 12,000 pesos al año. Ok, está bien. A ver, te quiere decir que el seguro que me está costando 12,000 pesos anual me va a proteger del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Supongamos que lo contraté el día primero. Si lo dividimos, estaremos hablando que enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, serían 1,000 pesos de cada uno, ¿sí o no? La suma de todos pues serían los 12,000. Aquí ya tendríamos 12,000. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Tú cuando lo pagas, supongamos el día primero, tú desembolsas y dices, ahí están los 12,000 pesos. Entonces están protegidos por todo el año. Entonces tú tienes el derecho, acordémonos que el activo son los bienes y derechos. Tú tienes el derecho de estar asegurado o tener asegurado tu carro. Entonces, ese derecho tú lo tienes. Pero ¿qué sucede cuando termina el primer mes? Cuando termina el primer mes, ese mes de enero, tú ya estuviste protegida, ya lo utilizaste, haya chocado o no haya chocado, pero entonces ese servicio ya lo tuviste. Si llega el 31 de enero y yo ya quiero presentar un balance general, yo ya no tengo el derecho de 12,000 pesos, ya tengo el derecho de 11,000 porque enero ya me lo gasté, o sea, ya lo apliqué, ya venció. Llega el 28 de febrero, ya venció, y ya nada me quedan 10,000, es lo que voy a presentar. Y así, mes con mes va pasando hasta que ya termine, llega el 31 de diciembre, yo presento mi balance general y ya no voy a tener nada, porque ya utilicé, se fue venciendo ese derecho conforme iba pasando el tiempo. Y es una característica que tiene todo lo que viene aquí en los diferidos, que conforme va pasando el tiempo,
va venciendo, va caducando. ¿Por qué? Porque ya lo utilicé. Esa es la característica del diferido. Entonces, si se fijan ustedes, son muy marcadas las diferencias de cada uno de estas secciones, ¿no? De esa clasificación. Otro ejemplo, también por ejemplo, entra cuando nosotros contratamos propaganda o publicidad, por decir algo. ¿Sabes qué? Yo voy a iniciar mi empresa, o quiero darle más publicidad, o quiero promocionar un artículo en especial, un artículo nuevo, y yo veo un espectacular que está disponible, ¿no? Y digo, ahí yo quiero una megalona que hable de mi producto y todo. Entonces ya voy a la empresa, o llamo y le digo, oye, quiero contratar, quiero poner una lona ahí en esa parte, ¿cuánto me cobras? Y así sale, ¿sabes qué? Pues cobro 5,000 mensuales, pero mínimo tienen que ser 3 meses. Ok, tal, 15,000 pesos. Tú pagas esos 15,000 y ya te ponen supongamos que igual lo pagué el 1 de enero, yo debo de tener esa publicidad enero, febrero y marzo, ¿verdad? Y ahí va a estar la publicidad. Pasa enero, yo ya no voy a tener derecho a 15,000, ya 5,000 ya se perdieron, ¿no? Porque bueno, ya los utilicé. Pasa el febrero, ya fueron 2 meses que utilicé. Termina marzo y ya venció. Y el letrero me lo quitan, la lona la quitan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo ya esos 3 meses que había pagado 5,000 pesos cada mes, pues ya son utilizados. Así funciona lo del diferido. ¿Sale? Entonces ahorita les voy a poner qué cuentas son, cómo se llaman, para que ya las vayamos considerando. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a ver, hay otras cuentas que no les voy a poner porque son de poco uso y más adelante se las voy a mencionar. Les voy a poner las más comunes para no saturarlos de información. ¿Sale? Pero que queden en el entendido de que sí hay un poquito más cuentas. Una de ellas es primas de seguro. Precisamente es el ejemplo que les di ahorita, ¿no? Cuando contratamos un seguro de un auto, de algo, lo que sea, aquí va. Luego la otra, propaganda y publicidad. También el caso que les acabo de platicar, lo del espectacular. Luego vamos a poner aquí papelería y útiles. Y dirán, a ver, ¿cómo es que papelería y útiles? Porque ahí les voy a platicar un poquito la historia de esto. Y ya hay unas variantes también que hay otros maestros que podían decir que esto se puede poner en circulante, pero bueno, ya es, luego platicando de esos criterios. Miren, en cuestión a papelería y útiles, se mete ahí también porque hubo un tiempo en el que, por ejemplo, vamos a decir, había una empresa que traía de ventas 100,000 pesos y traía de compras 60,000 y traía de gastos 10,000. ¿Vale? Quiere decir, venta menos compra menos gastos, le quedaba una utilidad de 30,000 pesos. ¿Sí? Ese era una utilidad. Entonces, cuando se tiene una utilidad, se tiene la obligación de pagar impuestos. Y al 35%. Entonces estaríamos hablando de 10,500 pesos más o menos, 10,500 pesos de impuestos. Pero también la ley te dice, cuando tú tienes utilidad, tienes la obligación de pagar, de repartir el 10% de tus utilidades a tus trabajadores, porque te ayudaron a conseguir esa utilidad. Bueno, de la participación a los trabajadores de las utilidades, o PTU que le llaman, serían 3,000 pesos.
Entonces, ¿cuánto le queda a final de cuentas a la empresa? 16.500. Esta es la utilidad neta, utilidad del ejercicio. Ya la utilidad final. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Cuando iban por ahí del mes de noviembre, el contador sacaba sus cuentas y le decía al dueño, hey, más o menos vamos a terminar así, vamos a tener una utilidad de 30,000 pesos en la empresa. Ah, pues qué bueno, muy bien. ¿Sale? Entonces, sí, pero de esos 30 vas a pagar 10.500 de impuestos y vas a repartir. Entonces, como iba a quedar bien poquito, de 30,000 me van a quedar nada más 16.500 y como que pues al dueño pues lo que menos le gusta es pagar impuestos y pagar nada, ¿no? Entonces, ¿qué le decía? ¿Cómo le podemos hacer? Entonces le decía el contador, pues lo que podemos hacer es gastar en algo para aumentar esos gastos en cuántos, 30,000 pesos. Necesitamos gastar 30,000 pesos en lo que sea para que pueda quedar aquí la utilidad cero. Entonces, a veces lo más práctico decían, bueno, pues mira, tengo ahí ese cuarto que está vacío, cómprate papelería. A final de cuentas, lo podemos llenar y pues ya durante el próximo año ahí nos vamos surtiendo y listo, ¿no? Y ya por lo menos se jineteaban el dinero un año. Entonces, pues ahora está bien, entonces compraban 30,000 pesos más, entonces esto se convertía en 40. Por lo tanto, la utilidad era 0 pesos. Y al haber 0 pesos, o sea, ya no había ni utilidad ni pérdida, quedaban ni utilidad ni pérdida. Entonces, al no haber utilidad, no hay impuestos, al no haber utilidad, tampoco repartes a los trabajadores. ¿Cuánto pagaba de impuestos? Nada. ¿Cuánto repartía utilidades? Por nada. ¿Sí? Entonces, muchas empresas empezaron a hacer esa dinámica, entre otras cosas, ¿no? Pero una de ellas era la papelería. Entonces, Hacienda, cuando se da cuenta de lo que empiezan a hacer las empresas, dice: espérate. Tú compraste 30,000 pesos de papelería, a lo mejor el último día del año, y te agarraste y compraste y todo, pero no la consumiste ese día. O sea, no compraste el 31 de diciembre un montón de papelería y te la acabaste ese mismo día. Entonces ya fue cuando Hacienda les dijo: tú vas a comprar toda la papelería que quieras y la vas a meter aquí. Y conforme te la vayas acabando, hasta entonces la vas a poder meter dentro de los gastos. Entonces, porque chiste, porque si la compraba el 31 de diciembre, así gastaba los 30,000, pues no se iba a gastar los 30,000 pesos en un día. Y realmente pagaba impuestos y pagaba. Entonces ya con eso Hacienda recuperó esa parte que le estaban fileteando, ¿no? O que le estaban sacando la vuelta a los contadores. Siempre es un debate entre los contadores y el SAT, porque el contador, pues, bueno, el SAT busca por dónde, ¿no? Cobrar más impuestos. El contador, su función es ver la manera de cómo pagar menos impuestos, pero por la vía legal. Entonces, si hay un vacío por ahí en la ley, pues por ahí se va y así ya logre pagar menos. Y está haciendo lo correcto. Pero bueno, entonces, la papelería entra dentro de esas características del diferido. O sea, conforme se va consumiendo la papelería, se va disminuyendo ese importe. Si aquí al principio tengo 30,000, pues a lo mejor ya cuando termine el 31 de enero, pues ya voy a tener 18,000, y termina febrero y voy a tener 17, y así, ¿no? Hasta que se acabe. Entonces, cumple el criterio o la característica de lo que es el diferido. ¿Sale? Bien. La misma característica funciona, por ejemplo, cuando tenemos rentas pagadas por anticipado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo pago por anticipado una renta y digo, es por 3 meses y la pagué anticipadamente a los 3 meses. Tengo el derecho de utilizar ese local o esas oficinas conforme
pasan los meses, pues ese dinero que yo di anticipado pues se va consumiendo, igual va perdiendo el valor, pasan los 3 meses y ya. Misma característica. Y lo mismo, ya sin entrar mucho en detalle, pasa con una cuenta que se llama intereses pagados por anticipado. ¿Ok? Hasta ahí lo vamos a dejar. Pero sí les voy a comentar otras cuentas que aunque no las vamos a trabajar mucho para que sepan que sí existen. Yo les voy a mandar de todos una imagen donde vienen todas las cuentas del activo y del pasivo clasificadas y todo para que lo tengan de respaldo. Por si alguna que no les haya puesto, se me haya pasado, también las pueden consultar. Hay otras cuentas, por ejemplo, que se llaman gastos de instalación, gastos preoperativos, gastos de mercadotecnia, gastos de organización, y se ponen ahí, pero cumplen la misma característica de aquí. Les voy a poner un ejemplo para que se den idea de por qué entran ahí y en qué consiste. Muchas veces había empresas, imagínense una empresa que se dedica a congelar camarón, una congeladora. Esa empresa, sus compresores y su maquinaria, una es bien grande y otras son carísimas. Y la instalación, ya no el aparato, la instalación son carísimas también. Entonces había empresas que decían, ok, vengo, construyo el edificio donde voy a tener, adecuo mis cuartos fríos, traigo la maquinaria, hago la instalación y todo ese rollo, pero todavía la empresa no empieza a funcionar, porque yo no puedo dar el servicio de congelar camarón mientras no esté terminado todo instalado, ¿no? Entonces a esos gastos eran unos gastos que se hacían preoperativos, o sea, antes de operar. Entonces eran millones de pesos. Ya cuando terminaba la instalación completa, ya echaban a andar y empezaban a dar el servicio, empezaban a congelar camarón. Pero eran tanto lo que habían invertido, el gasto tan grande, que pues de aquí a que empezaban a pagar impuestos, pues pasaban a veces hasta 10 años y todavía seguían sin pagar porque el gasto que habían hecho para instalar y para todo ese rollo era un montón de dinero. Entonces a Hacienda tampoco no le gustó. O sea, dice, oye, espérate, pues, si llegaste aquí, pusiste tu instalación y todo, pero pues va a pasar 10 años y tú no vas a pagar nunca impuestos, y van a pasar 10 años y ya hasta entonces empezarás a pagar impuestos, pues tú ya te vas a quedar con toda la estructura y todo, o sea, y yo cuando gano, ¿no? Entonces vuelve a poner un candadito ahí y así, pues, ok, está bien. Haz los gastos de instalación que tú quieras, los gastos operativos que tú quieras, pero los vas a meter igual aquí, ¿no? Y los vas a ir pasando al gasto hasta que no lo consumas, hasta que no pase el tiempo. Por ley ahí te dice qué porcentaje, creo que es un 10%, ahorita no recuerdo bien, pero creo que es un 10% por año. Entonces quiere decir que el 10% pasa el gasto. Pasa otro año, otro 10%, tienen que pasar 10 años para que eso tú ya lo puedas meter al gasto. Ahorita ustedes ya conocen un poco lo que es el estado de resultados. Entonces, estas cuentas de aquí, básicamente cuando ya pasa un mes, tú tienes que pasar lo correspondiente del mes ¿a dónde lo mandas? Al estado de resultados. Ya sea gasto de venta o gasto de administración, depende. Porque si tengo asegurado un carro que usan para entregar la mercancía, pues se irá a gastos de venta. Pero si es el carro del contador, pues se va a ir a gastos de administración. Entonces, esto de aquí no lo podemos llegar a encontrar allá, en el estado de resultados. ¿Sí? Conforme va disminuyendo aquí, si aquí disminuye primas de seguro, tenía 12,000 y 1,000 ya pasaron por el primer mes, esos 1,000 se van al estado de resultados. Así es como funciona. Cuando ya termine el año, aquí ya queda 0 y en el estado de resultados quedan los 12,000 que se pagaron. Bien, ¿alguna pregunta? Esos que les digo, gastos de fondo operativo, los gastos de instalación es lo mismo. Gasto de instalación, bueno,
a lo mejor no es preoperativo porque ya estoy operando, pero traigo un compresor nuevo porque abrí otro cuarto frío, hago instalaciones muy caras y pasa lo mismo, ¿no? Hay que meterlo como gastos de instalación, pero se van a ir pasando el gasto hasta que pase el tiempo. ¿Sale? ¿Queda claro todo? ¿Vamos bien? Que no me digas. Entonces, pues ya vimos circulante, fijo y diferido. Hasta ahí terminamos con la parte del activo. ¿Qué es lo que sigue? Lo del pasivo. Y lo del pasivo no nos asustemos, porque así, otras cuentas igual no. La verdad es que ya son más poquitas cuentas y aparte muchas de ellas tienen que ver o tienen relación con las de acá, entonces eso va a facilitar muchísimo. Por ejemplo, nosotros acá en el circulante, lo voy a anotar nada más esas cuentas, no todas, sabemos que tenemos clientes, sabemos que tenemos documentos por cobrar y sabemos que tenemos deudores diversos. ¿Sí o no? Eso ya lo hemos visto. Y les decía que esto, cómo nos daba lata, ¿no? Porque confundíamos mucho esa parte. Y se confunde más porque resulta que en el pasivo circulante, tenemos proveedores, tenemos documentos por pagar, tenemos acreedores diversos. Entonces, si nosotros nos ponemos a comparar esto con esto de acá, pues es exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí me deben y acá debo. Esa es la diferencia. Por ejemplo, ya hayamos visto, clientes son los que me deben por concepto de mercancía. Proveedores son a los que les debo por concepto de mercancía. Documentos por cobrar son a los que les debo y firmé un pagaré comprometiéndome a pagar. Digo, al revés, no, perdón. Me firman, perdón, me equivoqué. Me firman un pagaré donde se comprometen a pagarme. Acá firmo un pagaré comprometiéndome a pagar. Deudores diversos son los que me deben por cualquier cosa que no sea mercancía. Acreedores diversos son a los que les debo por cualquier cosa que no sea mercancía. Entonces es exactamente lo mismo, nada más que aquí me deben y yo allá debo. Pero generalmente estas cuentas son las que nos crean mucho conflicto. Cuando empezamos a querer aplicarlas, a veces en vez de usar deudores diversos le ponemos acreedores o al revés. Y si esas cuentas no las tenemos claras, les va a dar mucho dolor de cabeza todo lo demás que sigue. De hecho, siempre les digo a mis estudiantes cuando les doy el contabilidad básica, si eso no las tienen claro, casi es un hecho que es muy probable que reprueben. Porque ya sacan mal esas cuentas en el diario, pasan mal al esquema de mayor, pasan mal a la balanza, pasan mal al balance y ya se hace un relajo. Entonces, normalmente los asientos que se dictan pues tienen que ver con ventas, con compras, con gastos. Entonces, y si eso son con un asiento que diga que es a crédito, ya tiene que ir a alguna de estas cuentas. Entonces, sacan muchos asientos mal debido a eso. Entonces, si esto lo estudiamos bien y lo tenemos bien claro, pues ya no es más, realmente no es tan complicado. Entonces, es uso muy común por caja, bancos, y eso se usa, pero eso está muy claro. El problema está ahí. Nosotros vimos aquí también una cuarta cuenta, que es una cuenta adicional que se llamaba anticipo a proveedores, ¿verdad? Que les pone el ejemplo de la boutique, que hago un anticipo para apartar un vestido. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no la vimos eso?
Ajá, entonces, un anticipo a proveedores es como cuando vas a la gran plaza, te gusta un vestido, pero no traes dinero. Te le dice, hey, quiero que me lo apartes. Entonces le digo, ok, sí te lo aparto, pero necesitas darme un anticipo. Ok, pues tú le das 200 pesos, ¿no? Ok, apártame el vestido. Cuando tú das ese dinero, le estás pagando por adelantado. Es algo bueno del activo. Entonces, tú no le debes dinero, al contrario, le diste anticipado. Y eso te da un derecho. Parece que el activo viene sin derecho. ¿Derecho a qué? A que te lo aparten. Derecho a que cuando termines de pagar te lo entreguen. Y el derecho a que si por alguna razón el vestido se daña o lo vendieron a alguien más, tienes el derecho a que te regresen el dinero. Ese es el anticipo a proveedores. Muchas veces crea confusión porque ya escuchan la palabra proveedores y luego lo quieren mandar para el circulante, para el pasivo circulante. Es muy diferente que yo deba a que yo dé un anticipo, ¿verdad? Porque si yo le doy un anticipo, es ni te debo, hasta que pagué por adelante, estoy pagando por adelantado una parte. Entonces, yo lo que les digo, siempre el crear ese tipo de relaciones donde dice, ok, si proveedores está allá y lo tengo bien claro, entonces anticipo a proveedores siempre va a venir acá. Y si aquí tengo clientes, quiere decir que acá voy a tener anticipo de clientes. Pero resulta que aquí ese anticipo que un cliente me da, pues me genera una obligación. ¿Qué obligación? De apartarle el producto, de entregárselo cuando me lo pague o de devolverle el dinero por si alguna razón no se hace la operación. ¿Sí? Entonces ya vemos también que aquí esto y esto pues son contrarios, ¿no? Clientes, anticipo de clientes, proveedores, anticipo, son contrarios. ¿Vale? Esas son las cuentas que vamos a manejar en el pasivo circulante. Hay una que otra más, no la vamos a ver ahorita, para no cargarles más. Esas son las principales ahorita. ¿Vale? Bien. En el fijo, fácil. Va a haber dos. Una se va a llamar acreedores hipotecarios. O bien lo podemos encontrar como hipotecas por pagar. Ahorita les voy a platicar qué es eso. Y documentos por pagar a largo plazo. ¿Vale? Son esas dos nada más. Nada más esas dos. ¿Y qué son estas? Nosotros ya sabemos que los acreedores diversos son todos los que les debo por cualquier cosa que no sea mercancía. Bueno, a estos acreedores también yo les debo. Pero ¿a qué relacionamos cuando hablamos de una hipoteca? Cuando yo doy mi casa en garantía de un préstamo que van a hacer. O sea, me prestan dinero y yo les dejo en garantía mi casa. Si yo no pago, me quitan mi casa. Esas deudas son fuertes. Una casa, pues una casa no cuesta 3 pesos, o sea, cuesta una cantidad buena. Entonces los préstamos que te dan también son fuertes. Y el banco normalmente no te presta, por ejemplo, y tú le dices, confío que me prestes $1,000,000 de pesos y te lo puedo pagar en 3 meses. El banco no te lo presta. Se oye raro, pero no te das cuenta y dice, no, si quieres un crédito hipotecario, tiene que ser a 2 años o 3 años. ¿Por qué? Porque los bancos ganan de los intereses. No les conviene. Un banco nunca va a querer que le pagues rápido. De hecho, un banco siempre va a querer que le pagues el saldo mínimo. Ya cuando te llega el estado de cuenta, el mínimo a pagar. Porque con eso te tienen casi toda la vida pagando y ahí siguen pagando y la mayoría son intereses. Ahí es donde ganan los bancos. Entonces no les conviene que les pagues rápido. Por eso esos créditos que dicen, es que mucha lana, si mínimo tiene que ser, por decir algo, 2 años. Entonces cumple el criterio de lo que hemos hablado del fijo, ¿no? El fijo son a largo plazo.
son a corto plazo, es para largo plazo. También son circulantes estos porque son parte de la operación de la empresa, ¿no? Me fían la mercancía, les pago, me prestan dinero, les pago. Acá en el fijo, lo que compré para utilizar y es a largo plazo también, es la otra característica y a largo plazo por el volumen, bueno, el importe tan fuerte que es que les decía. Y aquí, más que claro, ¿no? Así como acá hay documentos por cobrar y en el fijo documentos por cobrar a largo plazo, aquí es igual, documentos por pagar, documentos por pagar a largo plazo. Hasta un año, más de un año. Eso es todo en el fijo. Y ya para cerrar, el diferido, si se fijan, esto ya es más fácil, diferido. Vamos a hablar de dos cuentas y va a estar fácil porque son estas dos mismas, en vez de pagadas, van a ser cobradas. Le vamos a poner aquí rentas cobradas por anticipado. Van a ser intereses cobrados por anticipado. Y listo, jóvenes, ahora sí. A descansar eso, ¿no? Ya esto es todo, no hay más cuentas ahí que vamos a ver de momento. Después ustedes se darán cuenta que hay una que otra cuentita por ahí que va a aparecer, no tiene caso ahorita meterles más. Pero entonces nosotros, todas estas que llegamos a ver, obviamente aquí lo resumimos porque ya se lo habíamos visto, lo más largo es lo del activo. Y el pasivo está sencillo porque hay mucha referencia, ¿no? De aquí se repita ya nada más que en sentido contrario. Si yo me aprendo esto, gran parte de los problemas que surgen de las materias de contabilidad se derivan de eso. Porque ya cuando se empieza a ver ya ahora sí el procedimiento analítico, bueno, ahí se complica, pero todo es igual, la única que cambia es la de mercancías, cambia por ventas, devoluciones, compra, pero eso ya lo veremos en su momento. Ahorita eso es lo que me interesaba. ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Todo bien? Perfecto. A ver. Y aquí, ¿cómo diferencio que es cobradas por anticipado? Porque eso es como que ya cobré en diferido. Sí, ahí te va. Acuérdate que cuando tú das un anticipo, así como el anticipo a proveedores, si tú das el anticipo, sacas dinero, es cierto, pero tú al dar ese anticipo, por ejemplo, tú tienes el derecho de utilizar ese local, por eso es un activo. Tú siempre consideras, si tú pagas por anticipado es porque billetes me sobran, es algo bueno, ¿sí? No le debo a nadie, al contrario, te estoy pagando anticipadamente. Y ahí es donde a lo mejor ya tú en la mente, que le pagué por anticipado, es algo bueno, lo metes en el activo. Acá es al revés, a lo mejor yo tengo un local y lo rento, pero me pagan anticipadamente, entonces yo cobro anticipadamente. Al cobrar anticipadamente me crea una obligación, que no hace obligaciones. ¿La obligación de qué? De cederle el uso de ese local. ¿Verdad? Entonces, si yo cobro anticipado, me crea una obligación, por eso vayan. Si pago anticipado, pues ya tengo un derecho. Y muchas veces se confunden porque dicen, es que yo pagué, es algo malo. Sí, espérate, pero pase por anticipado. Todo está bien, es bueno para ti eso. ¿Sale? Y así como puede ser, ¿no? Porque sí también se crea la confusión que si esto van allá o de allá para acá, como que se complica. Pero cuando a mí me gusta mucho utilizar los ejemplos, porque ahí es donde como que ya empiezas a relacionar, pues. Te ayuda mucho a aprendértelo. Por ejemplo, al día de hoy les hice un examen oral de esto a los alumnos del primer semestre. Y yo les decía, por ejemplo, primas de seguro. Y ella me contestaba, activo diferido. O sea, porque eso yo le doy mucha fuerza, porque para mí el que sepan dónde van, dónde está clasificado,
y que sepan qué representa cada cuenta, esa es la clave. Si eso lo tienen bien fuerte, todos mis alumnos cuando yo les doy el primer semestre van bien fuerte en ese sentido con las cuentas, la manejan muy bien. Porque no les digo, acreedores hipotecarios, pasivo, fijo. Intereses pagos anticipados, activo diferido. Les hago 4 preguntas así, y luego les digo, una quinta pregunta. ¿Qué representa la cuenta de acreedores diversos? A todos los que les debo por cualquier cosa que causa mercancía. ¿Qué representa proveedores? A los que les debo por mercancía. ¿Qué representa deudores diversos? Los que me deben por cualquier cosa que causa mercancía. De esa pregunta yo les hago. Entonces eso fortalece mucho lo que ya vimos. Y como le creo muchas relaciones, a veces digo, anticipo a proveedores, pasivo circulante, no lo me contestan, ¿no? Porque escuchan la palabra proveedores. Le digo, a ver, y luego les pregunto, ¿y proveedores? Pues pasivo circulante. Entonces, ¿qué dijimos? Proveedores con anticipo a proveedores, ¿van juntos? ¿O va a ser, no, debe ser, no es activo circulante? Ese tipo de relaciones, si ustedes las empiezan a estructurar, eso les va a ayudar muchísimo. Bueno, por lo menos me ayuda. Yo sé que cada quien aprende diferente, pero son tips que a mí me han servido muchísimo y que creo que funcionalmente son buenos porque pues hay quienes machetean y hay otros que tratamos de comprenderlo y eso como que facilita. Pero yo respeto porque hay quienes aprenden así macheteando y yo no puedo. La verdad es que a mí aprenderme así, no, o si me lo logro aprender, a los pocos días ya se me olvidó. Lo único que me aprendo así son las canciones, fuera de eso no. Pero en cuestión de esto, a mí el crear relaciones, el imaginarme la escena, por ejemplo, hace rato que también le hacía el examen cuando hablamos de la propaganda y publicidad, que no se acordaba. ¿Qué ejemplo les dije en propaganda y publicidad? No, por lo de un espectacular, qué características que ya me empezaba, les ayudaba un poco, no le daba la respuesta, pero sí le empezaba. ¿Te acuerdas que dijimos que contratabas por cuánto tiempo? ¿Y qué pasaba conforme pasaba? Pues diferente. Entonces, esa parte es la que ustedes ahora sí que se llevan de tarea de estudiar esto, aprendérselo, porque nosotros ya la siguiente sesión vamos a ver ya así el balance general con importes. Les voy a poner un ejemplo de cómo se hace un balance general con importes. Pero después de ahí, ya ustedes van a elaborar varios balances generales con, yo les voy a decir, les voy a dar las cuentas con los importes, les voy a decir, hagan un balance general. Obviamente van a tener algo con que apoyarse y todo, pero lo ideal es que en lo posible traten de irlo haciendo sin ver nada, sino con lo que ya han aprendido, y ya que lo terminan lo comparan. Pero bueno, eso ya es algo que veremos en la siguiente clase. Entonces, de tarea lo que llevan pues, es estudiar esto, la clasificación. Y créanme, apréndanse esto y muchos problemas se van a solucionar. Es lo que les digo. ¿Vale? Ahí iba a borrar, ya si quieres ya para que no se haga más largo.